Mi presentación con una reflexión que hacía el profesor, que está en el libro, y dice así: la unidad popular, hay que insistir una y otra vez, es obligatorio. Sin una mayoría social organizada, sin un pueblo convencido y movilizado, sin unas fuerzas políticas y sociales unidas, no habrá transformación posible. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad. Aunque ya soy desde hace un par de meses un jubilado más del país, de los que tienen el privilegio de tener pensión, el compañero no lo tendrá nunca, hay que decir que esto de ser pensionista es casi terrible, porque paso de trabajar mucho a trabajar mucho siendo pensionista. Es decir, estoy por ahí dando vueltas como un trompo y encontrándome con la realidad. Por un lado, los años pesan y me canso, pero por otro lado me va a la marcha, ¿no? Y me gusta conocer a la gente, hablar con la gente y aprender de la gente. Todavía sigo haciendo aventuras por este país, ¿no? Yendo a sitios donde nunca he ido e intentando conocer este país entero, a derecha y a izquierda, arriba y abajo y por todos lados, maravillándome de mi gente y de la gente de nuestra patria. Yo, teóricamente debo de presentar un libro. La cuestión fundamental cuando uno presenta un libro es incentivar que se compre. Yo sé que esas cosas son pequeñas burguesas o simplemente burguesas, pero la clave de publicar, que he publicado en año y medio como 3 libros, es que el editor por lo menos sea capaz de recuperar lo que ha invertido en mis libros, ¿no? Entonces la idea central es incentivar para que ustedes al final compren el libro y yo se los pueda firmar. Ya sé que en los tiempos que corren pues no hay abundancia de casi nada, pero sigue siendo abundante nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de amar, de encariñarnos con las cosas y con los proyectos históricos en los que estamos, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Lo más curioso de esta historia que nos pasa es que estamos viviendo, lo de mi generación, que veo aquí unos cuantos, pues en un segundo momento donde nos sentimos que esto podía cambiar. Es decir, los que vivimos, yo tenía 18 años en el 68, los que vivimos el mundo de la transición política española, las libertades, las conquistas históricas del movimiento obrero, etcétera, tuvimos un momento, ¿no? Que fue un momento agridulce, que para algunos fue más agri que dulce, como era mi caso, que fue la transición política. Nos sentimos en ese momento protagonistas de una historia colectiva. Es decir, nos sentimos por primera vez muchos de nosotros, que veníamos de la clandestinidad, sujetos de la historia. O sea, podíamos hacer la gente común y corriente la historia. Ese es el gran mensaje del movimiento obrero y de la izquierda europea de siempre. El día que algún dirigente obrero, sufriendo condiciones de explotación, yo diría que terrible, se le ocurrió la idea de que los nada de hoy todo han de ser y que los de abajo podían gobernar el mundo, estaba haciendo un acto de insumisión teórica, política y cultural. Que la gente sencilla, que los normales y corrientes, que los explotados de toda la vida pudieran gobernar el mundo, esa ha sido la idea central que más ha movilizado al movimiento obrero mundial y específicamente el europeo. Es decir, no solo la igualdad, no solo la libertad,
sino el gobierno. O sea, los normales, corrientes, sencillos, explotados, un día dijeron, el mundo puede cambiar de base y lo podemos organizar y dirigir nosotros. Esa historia no siempre se da con fuerza y está llena de derrotas, lo sabemos. Pero en los años de la transición, nuestra generación vio que eso era posible. Y, por un lado, vimos que las cosas cambiaron, pero que no cambiaron como nosotros queríamos que debían de cambiar. Ese querer y no poder, ese no saber hacerlo, que hemos discutido mucho de nosotros de aquella época, pues durante años, qué pasó, qué nos pasó, la transición, los pactos, la Constitución, que eso que nos ha llevado toda la vida. Muchos de nosotros hemos vuelto en este último periodo a encariñarnos con la idea de que esto podía cambiar, ¿no? Es decir, veíamos dos cosas a la vez, ¿no? Que era, por un lado, una crisis de régimen que empezaba a aflorar, cuya parte más significativa fue la crisis del sistema de partido, o la aparente crisis del sistema de partido, o lo que nos parecía que era una crisis del sistema de partido. El movimiento 15M, que fue como una especie de mover el albo, de decir algo está pasando, y luego el surgimiento de Podemos. Todo ese mundo que hemos visto en un año, parecía que hace 1.000.000 de años, ¿no? Un año. Todo eso fue mayo del año pasado hasta ahora. Bueno, pues todo eso se ha producido en un año y todavía no estamos calibrando qué nos ha pasado y ya parece que ha pasado lo fundamental para nosotros y que los malos van a ganar otra vez. Fijaros que es un año, 13 meses. Entonces, quizá lo más difícil que nos ocurre a nosotros es darnos cuenta de lo que nos pasa y, como decía Ortega, de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y yo creo que si no queremos terminar en manos de la encuesta de los medios de comunicación, que nos amenazan siempre con pintar el mundo del color de los que mandan y que están gloriosamente manipuladas, casi todas, o bien fácilmente cocinadas, desde ese punto de vista, hoy parecería que, como he dicho antes, los impulsos del cambio se están terminando y que hoy, gloriosamente, repito, gloriosamente, estamos ante un recambio o un cambiazo. ¿Qué hay detrás de todo esto que nos está ocurriendo? Lo que hay detrás son algunas cosas que merecería la pena entender. Quizá, no voy a entrar mucho en eso, en el libro dedico algunas partes, pero en uno anterior le dedico más tiempo. Quiero recordar que este libro lo hemos escrito mano a mano Héctor Illueca y yo, y que se debe en gran parte al talento, la capacidad y sobre todo el sentido como diría yo, del orden y de la sistematicidad que tiene Héctor. Yo soy un desastre general. Pues este libro que hemos escrito mano a mano Héctor y yo, y que es una conversación que tenemos desde hace varios años y que es el producto de este libro, como he dicho antes, nosotros lo que intentamos es entender el sentido de los cambios. Es decir, poner un poco de orden en lo que pasa y explicárnoslo. Porque si no, como todo cambia y aceleradamente, corremos el peligro que después de dar tantas vueltas nos mareemos y que nunca sepamos qué es lo que está pasando. Basta asistir a estos debates de la sexta los sábados por la tarde para terminar matando a Linda o al primo de Linda o asesinar a alguien que te encontraras por el camino. Pero al final, entre tanto insulto, dime y direte,
no queda claro la dirección de por dónde van las cosas. Lo que hay es ataques mutuos, pero muy poco debate serio y sobre todo un debate serio de qué tipo de proyecto de país tienen las fuerzas políticas que de una u otra manera se enfrentan en esos circos mediáticos, como son la Sexta o en este caso la Cuarta. La primera cuestión que me gustaría plantearles, que es una vieja cosa no solo del marxismo, sino de otras teorías, es que quizás la historia avanza siempre entre la normalidad y la excepción. Y que hay momentos históricos donde la excepción se convierte en norma. Son momentos donde las contradicciones sociales se agudizan y las líneas de fuerza se bifurcan y donde nos encontramos con posibilidades de cambio serios. Eso ha sido bien estudiado por la escuela de Immanuel Wallerstein y de la escuela de la economía mundo, y me voy a ahorrar la parte internacional del asunto. Lo que sí parece evidente es que en el 2007, desde el 2007, se produce la crisis de lo que yo llamo la crisis orgánica del capitalismo español. Es decir, a partir del 2007, el periodo más largo de acumulación capitalista que se ha producido en España desde prácticamente la Guerra Civil, es decir, estamos hablando del año 94 hasta el año 2007-2008, un periodo enorme de aparente crecimiento económico y de bienestar, que fue vivido por los hombres y mujeres que habitaban en este país como algo absolutamente positivo que nos había sacado de la miseria y del atraso. Bueno, pues todo eso es lo que estalla en el 2007. Un modelo de acumulación, ustedes lo conocen muy bien, estamos en el País Valenciano, que tenía unas características determinadas que, viendo lo que ha hecho el PP en esta comunidad, tendremos perfecto nivel de lo que estoy hablando. No tengo que diseñarlo mucho, y que en la película y en la obra el reciente fallecido Rafael Chirber pues nos cuenta muy bien en Crematorio de cómo se hacían las cenizas en este país, en el País Valenciano y en el conjunto del Estado. Quizás lo más importante de esa burbuja inmobiliario-financiero fue la burbuja mental, la burbuja cultural. Nosotros que hemos vivido la etapa del crecimiento de Franco, es decir, la etapa que va desde el plan de estabilización de 1959 a la crisis del 73, donde el país prácticamente cambió cuantitativamente sus proporciones básicas y donde el país creció prácticamente por encima del 8% durante esos años. Es decir, se duplicó en 10 años prácticamente el Producto Interior Bruto del país y vimos cambios fundamentales que están detrás de eso que se llamó la transición política, que fue también una transición económica. Quizás, como he dicho antes, lo más prodigioso de esta época es esta burbuja cultural. Fue aquello que de una u otra manera habíamos ido los hombres y mujeres de este país acumulando en estos años. Parecería como si este periodo, el que mejor lo expresaba era el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando hablaba de aquello de que ya hemos superado a Italia y próximamente vamos a superar a Francia. Estábamos ya en la Champions League del desarrollo económico, ¿no? Que un cretino de esta magnitud no haya dirigido el país demuestra en manos de quién estamos, ¿no? Porque este era un cretino, ¿no? Y digo un cretino con todas las palabras porque hace falta ser inculto desde cualquier punto de vista al comparar la estructura económica italiana con la estructura económica de España, ¿no? Eso era no entender prácticamente nada, por mucho que las magnitudes económicas se pudieran manejar de cualquier manera.
Y ya por si fuera poco decir que estábamos a punto de alcanzar a Francia, era ya el colmo de los colmos de la Critinez convertida en un leonés. Esta historia, sin embargo, reflejaba muy bien, y es por eso que en parte cretinos éramos todos, la mentalidad media de nuestro pueblo. Nos convencimos que ya somos como ellos, que ya éramos europeos, que éramos del primer mundo, que se había acabado la dictadura, que se había acabado su desarrollo y que ya éramos europeos fetén. Habíamos ya alcanzado nuestro paraíso terrenal. El viejo sueño de la transición política, ¿no? Es decir, la modernización de España y desde ahí conquistar el mundo. Que era bien simple, era tener los derechos sociales y políticos de la media de los países europeos. Y por tanto, este boom inmenso que vivimos se nos convirtió en una ideología política, en una cultura que creó un sentido común que todavía dura en nuestras cabezas, en el sentido de que cada vez que nos movemos políticamente hay siempre, y yo creo que eso quien mejor lo interpreta es el Partido Popular, la idea del retorno al pasado como objetivo político. La idea misma de recuperación nos lleva a esa idea de que estamos recuperando lo que hemos perdido en la crisis, pero que volveremos al pasado. Es lo que yo llamo una utopía que vive en nuestras cabezas y que, de una manera u otra, es una utopía que nos llena de satisfacción, porque hace que esto que estamos viviendo sea un paréntesis en nuestra vida. Es decir, lo que nos dicen los medios de comunicación del poder, los intelectuales orgánicos del poder y las grandes organizaciones políticas, sobre todo el Partido Popular, es de que la crisis ha sido un paréntesis y que volveremos al pasado. Este Begin de Begin es lo que el poder nos está prometiendo. Por otro lado, y eso además nos satisface, porque nos aclara de nuevo el futuro. Es decir, una crisis es siempre poner en cuestión lo que existe y nos llena de inseguridad, que casi siempre los poderes le añaden a la inseguridad el miedo. Es decir, si hay inseguridad, la mejor manera de controlar la inseguridad y a los que están inseguros es infundiéndole el miedo, el temor. El temor a lo que sea, el temor a Europa, el temor a la salida del euro, el temor a los populismos, el temor a que la crisis la van a agravar más. Y la gente vive como una doble tensión, ¿no? Que es cómo su libertad de derechos y modo de vida entra en regresión y, por otro lado, el miedo al cambio. Eso es lo que estamos viviendo en este momento con mucha fuerza. Es decir, la gente tiene miedo al cambio, sin embargo su normalidad es una catástrofe. Entonces hay como una tensión permanente, ¿no? Entonces, para que eso se pueda admitir, interiorizar esa contradicción que vive la gente, por un lado, condiciones de vida siempre peores, y por otro lado, el miedo a que el cambio empeore aún más tu propia vida, es donde vivimos una tensión entre las necesidades del cambio que siente la gente y el miedo al coste de ese cambio para las propias personas. Yo creo que es la coyuntura que vivimos, está marcada por eso. Y aquí aparece un término que yo les voy a usar a ustedes y que voy a emplear mucho profusamente, de que lo que estamos ahora es en lo que yo llamaría una recuperación regresiva y lo que necesitamos es una recuperación progresiva. La palabra regresiva es casi una contradicción, ¿no? Perdón, recuperación regresiva es casi una contradicción.
Yo juego con esa contradicción justamente para hacer pedagogía, para intentar que la gente me entienda exactamente. Es decir, la recuperación que nosotros estamos viviendo es regresiva. ¿Por qué es regresiva? Porque nos instala en una nueva fase donde los derechos perdidos no se van a recuperar. Repito, los derechos perdidos no se van a recuperar, sino que van a seguir perdiéndose en la próxima fase. Es decir, de ahí aparece esta contradicción que la gente siente, que esto que te dice el compañero Rajoy con mucha fuerza, dice aquello de no se siente aún, pero llegará y la gente sentirá la recuperación. Y es que no se siente aún por algo que en América Latina han teorizado muy bien, que es la teoría del chorreo, ¿no? De que si hay crecimiento económico, tarde o temprano chorrea de arriba abajo y hará a los pobres menos pobres. Claro, eso nunca se ha cumplido en país alguno automáticamente por el mercado o las políticas neoliberales. La teoría del chorreo. Bueno, pues lo que están diciendo es una recuperación regresiva significa eso. Ya no vamos a recuperar las conquistas y derechos sociales obtenidos con los que habíamos vivido y hasta lo que nos habíamos venido acostumbrando siempre con un nivel, como decía el otro Vicente Navarro, con un nivel siempre insatisfactorio, mientras que lo que tendríamos que aspirar es a una recuperación progresiva, que tendría dos momentos. Uno es recuperar lo perdido, derechos y libertades perdidas, y otra, que sería fundamental, es evitar, con un nuevo modelo económico-social, que se vuelva a producir la crisis que nos ha llevado a esta situación. No sé si entienden ustedes qué es lo que tendríamos que hacer en este momento. ¿Y dónde está el problema? En el libro lo discutimos y les recomiendo que en este caso se lo puedan leer, sobre todo el manifiesto inaugural, que son las primeras 30 o 40 páginas que hemos escrito para este momento Héctor Illueca y yo, que se llama justamente un manifiesto para un nuevo proyecto de país. Cuando hablamos de política de España, tenemos siempre en la cabeza, ahora por ejemplo en el debate que hay entre Cataluña, España, el País Vasco, la cuestión de la nacionalidad histórica, la idea que a mí me parece sorprendente, que nos creemos que España es un país independiente y que en España manda el gobierno español. Yo creo que ese es un asunto que a mí me sorprende que se asuma prácticamente sin crítica, sin cuestionamiento. Para decirlo en plata, y como soy viejo militante de IU y amigo de Julio Anguita, me lo van a admitir rápidamente. Desde que Maastricht se consolidó, los estados-nación, sobre todo de los países del sur, somos estados donde no tenemos soberanía económica. No solo no tenemos ya moneda, no solo no tenemos política monetaria, no solo no tenemos política de tipos de cambio, no solo no tenemos políticas concretas específicas ligadas a la moneda y todo lo que es ese mundo, que es un mundo enorme, sino que no tenemos impunidad política fiscal. Los tratados que han ido sumándose al Tratado de Lisboa no han hecho prácticamente, en la práctica, protectorados de los países centrales dirigidos por Alemania. Es decir, somos países, los del sur, somos países que en muchos sentidos somos económicamente muy dependientes y políticamente somos subalternos a los países centrales controlados por Alemania. Se ha producido, como ya decíamos cuando criticábamos a Maastricht, cuando decíamos que Maastricht iba a ser la ruptura de Europa, no la integración de Europa.
Y como era natural, se ha producido una ruptura entre los países ricos y los países periféricos. Los países ricos se han ido especializando, sobre todo Alemania, en lo que Óscar Lafontaine llama un nacionalismo de exportación, se han ido especializando en exportar. Los países del sur se han ido especializando en importar. Y, al final, los grandes países del centro se han convertido en los acreedores y nosotros en los deudores. Y, por tanto, lo que vivimos, que no hemos visto con Grecia, es una dictadura de los acreedores. Los acreedores lo que quieren en este momento es cobrar lo que se les debe. Y van a hacer todo lo posible para hacerlo. Otra cosa es que sea eficaz esa política para cobrar, pero por ahora es la política que ellos van a imponer a los pueblos. Es una cosa curiosa esta historia. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía de mercado. Si yo le presto a alguien dinero y lo hago imprudentemente, el resultante, que es la deuda, la tengo que pagar yo también, porque he sido imprudente. Todo el boom inmobiliario español se ha construido, se ha hecho, financiado por el exterior, a cambio de un tipo de interés, de un negocio. Y cuando ese negocio ha venido al suelo, se asustaron y dijeron, y convirtieron el problema de la deuda en el problema de los países del sur. No salvaron nunca a los pueblos ni a los estados, salvaron a los bancos centrales, a los bancos franceses, a los bancos alemanes, a los bancos austriacos, a los bancos británicos, a los bancos norteamericanos. Es decir, los creadores, los acreedores, que habían prestado imprudentemente, no solamente no reconocían sus errores y por tanto entraban en una reestructuración de la deuda con una quita de la misma, sino que a su vez exigían el cómputo completo de esa deuda para ser devuelta y pagada. Entonces, los países del sur son países que no tienen soberanía política. Hemos pasado de no tener soberanía económica a no tener soberanía política. Somos países dependientes y subalternos. Pero eso, que les puede parecer a ustedes una abstracción, que por ejemplo hace muy divertido el debate en Cataluña, porque la mayoría de los que quieren, una parte sustancial, no la mayoría que quieren independizarse, lo que quieren es independizarse para seguir siendo de la Unión Europea. Y pelean contra el Estado español. Pero las restricciones, las políticas austericidas, las van a tener en Europa tanto o más como si siguieran en el Estado español. De ahí que a la hora de la verdad, todas las políticas económicas de derecha que se han implantado en España lo han ido siempre con acuerdo con la burguesía catalana y con la burguesía vasca, es decir, con Convergencia y Unión y el PNV. Solamente digo para que veas que muchas veces estamos discutiendo con el siglo XIX o con parte del XX y no con el siglo real que estamos ahora, ¿no? Es que el pueblo catalán, como el conjunto de los pueblos que convivimos o malvivimos en el Estado español, estamos siendo de una u otra manera esclavizados, sometidos a las políticas que vienen de los países más ricos de la Unión Europea. Para nuestro país, el problema no es solo este, sino que la otra cara del problema de esta realidad que se olvida es el modelo productivo, que es un modelo de poder. Es decir, cuando nos fijamos en las relaciones entre centro y periferia en la Unión Europea, y sobre todo en la zona euro, lo que no nos damos cuenta es que se está imponiendo una división del trabajo entre el norte y en el sur. Es decir, las políticas de crisis que se han ido implementando en la Unión Europea, lo que han propiciado y están propiciando es un desierto industrial en nuestro país. Es decir, un modelo productivo, el que se está configurando es un modelo productivo con una industria débil y muy dependiente
de los centros de acumulación mundiales, que tienen que ver en muchos sentidos con el coche y sus variantes, una sector servicio hipertrofiado, ligado directa o indirectamente al mundo del turismo y sus ligazones con el mundo de la construcción, una agricultura bloqueada, sin futuro, y un sistema pesquero que ya ha conseguido reducir a mínimo su capacidad de pesca. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero decirles con esto? Lo que quiero decirles con esto es que el modelo productivo o de acumulación capitalista que se está implementando en España no nos da para tener un Estado social, no nos da para tener empleo fijo y decente, no nos da para derecho social. Es decir, es lo que yo llamaba antes una recuperación regresiva. El modelo que se ha impuesto tras la crisis no es que no hayan robado derechos y libertades concretas, sobre todo a los jóvenes. Es que está configurando un modelo productivo donde muchas cuestiones de fondo que nosotros tenemos, como el papel de las universidades, el papel de las nuevas tecnologías, la relación nuevas tecnologías, modelo productivo, formación, todos esos grandes elementos que configuran círculos virtuosos en los países capitalistas, aquí no vamos a tener esa posibilidad. Y por tanto, lo que va a quedar en la crisis, después de la crisis aquí, es un modelo productivo profundamente desigual, donde los derechos sociales van a ser eliminados sistemáticamente por la propia práctica del propio modelo. Un modelo basado en el turismo, en las grandes concentraciones tipo Carrefour o compañía, son modelos que no dan para mantener un Estado social sólido, para mantener derechos sociales. Y por tanto, lo que hay detrás de esta historia, y ya voy terminando, es que no solamente somos países dependientes y cada vez más subalternos, sino que el modelo productivo que se está configurando no es capaz de construir sólidamente un proyecto de país donde, sobre todo las nuevas generaciones, puedan encontrar aquí trabajo, bienestar, salud, derechos y libertad. Hay un libro que salió hace un año que demuestra, el título es enorme, ¿no? Luego el libro es una buena investigación periodística, ¿no? El libro se llama Perfectamente preparados para servir copa en Berlín. Porque claro, es decir, es esta idea de que en tu lugar de nacimiento, en tu país, en tu pueblo, en tu nacionalidad, no hay sitio para ti. Y que si quieres vivir tienes que irte de aquí. Vivir con derecho. Y lo que antes les decía a ustedes de esta tensión entre la necesidad de cambiar y el miedo al cambio que vive en nuestras cabezas colectivamente, tiene mucho que ver con esto que les estoy contando. Que en el último lugar tiene que ver con algo tan simple como tener o no una esperanza colectiva. No es anómalo que en un contexto así definido, como yo le he hecho a ustedes, no es anómalo que esto haya propiciado una crisis de régimen, que conforme va avanzando va a terminar siendo una crisis de Estado gravísima. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo hemos dicho, lo ha dicho el 15M, hemos vivido un golpe de Estado silencioso, pero un golpe donde el contrato social, mal que bien firmado en la transición, se ha roto por los poderes dominantes. Es decir, los ricos, los poderosos, el capital financiero, llegó ya a la conclusión,
hace mucho tiempo, que el nivel de derechos y de conquistas consagrado en la Constitución del 78 ya no es aplicable a este país y que tenemos que transitar hacia otro modelo político y constitucional. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, cuya parte central fue el cambio del artículo 135 de nuestra Constitución. Es importante tomar nota de esto. Cuando muchos de nosotros defendemos un proceso constituyente, muchos dicen, ¿a quién le interesa esto del proceso constituyente? Es que el proceso constituyente ya ha comenzado. Estamos cambiando de modelo político, económico y social en una transición que tiene un elemento central que se ignora, que es que el pueblo no está participando en él. Se está produciendo una mutación y un cambio fundamental de nuestra Constitución sin la participación del pueblo, sin un verdadero proceso constituyente, que es lo que la situación requeriría en este momento. Pero es más, nosotros tenemos fuentes de información que han sido denunciadas por algún dirigente de Izquierda Unida, donde el gobierno está discutiendo con fuerzas políticas lo que se ha llamado un plan B. Es decir, que después de estas elecciones generales, inclusive se había pensado en hacerlo antes, hacer un plan concreto, un plan B, que sin cambiar formalmente la Constitución la cambie, cuyo elemento central sería el cambio del sistema electoral, hacia un sistema electoral aún más mayoritario, donde se premiara de una u otra manera a las fuerzas mayoritarias y propiciara que los que tuviesen más votos gobernasen sin necesidad de acuerdo o pacto entre partidos. Eso se haría en el convencimiento, después de ese plan B, se haría en el convencimiento de que después de cambiar el sistema electoral, que tiene problemas serios, porque exigiría, creo que algo más que una ley orgánica, después del cambio del sistema electoral, lo que vendría automáticamente sería cambiar la Constitución, donde quizá el punto más fuerte sería una recentralización de las administraciones públicas, y ahí hay grandes discusiones. Por tanto, lo que le estoy diciendo es que el poder existe y que el poder reacciona con fuerza cuando se le intenta cambiar. Hemos visto cómo desde el poder, también por errores propios, a mi juicio, hemos visto una fuerza como Podemos, cómo ha sido golpeada, yo diría que salvajemente, ¿no?, en este año, sobre todo desde el mes de enero, ¿no? Lo que se ha dicho contra Podemos, sus dirigentes y sus personas es de tal magnitud que prácticamente un par de veces se ha podido sentir eso en la época de Julio Anguita y poco más. Se ha conseguido demonizar y criminalizar una formación política como Podemos. Hace unos meses, un conocido jefe de la patronal catalana dijo que hacía falta un Podemos de derecha. Y están en eso, en esa teoría. Hoy nos encontramos ante una operación política de larguísimo alcance, que es pasar del cambio al cambiazo. Es decir, hoy lo que nos estamos encontrando es una operación política donde el poder está premiando, trabajando para que todo cambie, para que todo siga igual. Y lo más curioso de esta historia es que lo están haciendo en torno a una formación política como Ciudadanos que tiene el programa neoliberal más estructurado de todos los que se van a presentar en estas elecciones.
Si alguien puede hacer aún más una revolución neoliberal en España, lo hará el Partido Ciudadano. Que además va a convertir la transformación social en puro transformismo político y donde el objetivo central es crear, ahora sí, una nueva centralidad. Es decir, un partido que en torno a él se articulen las otras formaciones políticas. No sé si el asunto dará para mucho o no, pero es evidente que después de las elecciones catalanas lo que hay es todo el viento a favor de Ciudadanos de una magnitud pocas veces vista, ¿no? Quizás me recordaba en el año 82 cómo la mayoría de los medios y una parte sobre todo de lo que fue el Grupo Prisa empujaba a Felipe González al gobierno a por todas, ¿no? Pues yo creo que el partido de Albert Rivera va a jugar esa posición. Y termino. Yo creo que estamos ante una tesitura radical que en parte, solo en parte, se va a jugar en las próximas elecciones, pero que las próximas elecciones van a determinar enormemente. Hay como dos caminos que se nos están ofreciendo a nosotros, a los votantes, a los ciudadanos, a los sujetos políticos. Uno es muy avanzado ya, muy trabado ya, un enésimo proceso de restauración política. En este caso de enésima restauración monárquica en nuestro país. Y, en otro lado, la posibilidad de una ruptura democrática. La restauración es el modo normal de hacer política en este país. Cuando no ha sido posible, no han dado un golpe de Estado. Cuando las clases dominantes tienen una crisis de hegemonía, cuando los regímenes dominantes entran en crisis, la tendencia del poder es pactar con los que vienen para intentar mantener su propia posición. Es una variante del transformismo, como decían los italianos. Es decir, tú cooptas a las fuerzas de oposición, las conviertes en fuerzas de posición y a partir de ahí te gana una nueva legitimidad y una nueva estabilidad política. Eso es lo que se lleva intentando y tuvieron que empezar quitando del medio al rey, que no solamente era un corrupto de grandes dimensiones, sino que conforme estaba gobernando, cada día había más republicanos en este país. Entonces, con el cambio de rey, con Felipe VI, lo que se está es iniciando una nueva restauración para construir un sistema de partidos funcional a ese nuevo régimen que yo llamo oligárquico y de democracia limitada que se está construyendo. Eso está muy avanzado. Para eso había que neutralizar a Podemos y había que intentar encontrar salida a esta situación inventándose nuevas opciones políticas. Eso no era fácil. No era fácil porque de una u otra manera había que desmontar el poder del PSOE y del PP. Y eso era muy peligroso para el sistema. Era necesario, pero era muy peligroso para el sistema. Y como suele ocurrir, en este concierto de transformaciones transformistas, había que encontrar una salida para que el régimen se estabilizara en una nueva situación, cooptando a los sectores populares que habían emergido contra el sistema de partidos dominantes. Puro transformismo político. A mi opinión, el intento va a ser Ciudadanos. Sí, Ciudadanos va a ser el eje de la nueva reestructuración política del país.
Y lo va a hacer intentando llevar a cabo un conjunto de políticas, pero para eso los grandes partidos tienen que perder peso e influencia. Y eso será muy complicado. Muy complicado de aceptar por el PP, sin lugar a dudas. Por el PSOE menos. Por el PSOE menos. Y yo creo que esa es la partida donde se está jugando. Por eso una cosa curiosa, que cuando antes hablábamos de crisis del régimen, decíamos que hay crisis del régimen porque hay una crisis del bipartidismo. Ahora podemos terminar en un tripartidismo donde se articule un nuevo bloque político dominante en nuestro país. Y que salgamos de esta crisis que comenzó por abajo y por la izquierda, salgamos por arriba y hacia la derecha. El otro lado está en Podemos y en Izquierda Unida. Cuando digo Podemos e Izquierda Unida, podría meter las CUP, podría meter a Nova, tantas cosas. Es decir, lo que podemos llamar la izquierda política y sociológica del país de verdad. A mi juicio, eso ha ido a menos en este último periodo. Mucho a menos. Producto de al menos varias cosas, ¿no? Uno, un ataque brutal contra el equipo dirigente de Podemos, que lo ha dejado en algún momento noqueado. Por otro lado, una incapacidad manifiesta, como siempre, de la izquierda encontrar mecanismos de unidad, de diálogo serio. Y en tercer lugar, algo que es tremendo y que hemos visto delante de nuestros ojos, que es que conforme avanzaba electoralmente, entre comillas, o aparentemente a la izquierda, la movilización social decaía. Es decir, hemos vivido una contradicción tremenda, que es que la lucha social y la movilización social han ido decayendo en un periodo electoral. Se puede decir que es lógico porque la gente confía en las elecciones como mecanismo para transformar la sociedad. Es verdad que puede ver eso. Ahora bien, también es cierto que la pérdida de empuje de los movimientos del cambio o las fuerzas del cambio se resiente mucho de esta carencia de tensión social y de movilización social. Y yo creo que la clave de esta historia que nos ocurre, y definitivamente termino, tiene que ver con el título del libro. En mi opinión, en un momento de crisis del régimen y en un momento de restauración muy acelerado que estamos viviendo, la parte más dramática de lo que estamos viviendo es la carencia de un proyecto alternativo del país. Ni Podemos, ni Izquierda Unida y tanta otra fuerza no hemos sido capaces de construir un imaginario alternativo a lo existente. Y eso nos ha hecho perder enorme credibilidad en la sociedad e impulso. La política no es solo argumentario, no es solo razón. La política es ilusión, esperanza, pasiones que se concretan para transformar la sociedad. Y a mi juicio, en estos meses, donde parecería que Podemos había abierto una fisura amplia en el régimen, ahora parecería que eso se está cerrando. Y que la ventana de oportunidad no existirá. Y yo creo que en eso es donde nos estamos moviendo en este momento. Ser realista y optimista no es fácil, pero estoy convencido que la partida todavía en gran parte está en nuestro campo, en lo que seamos capaces de hacer. Y yo espero que en estas elecciones que vienen podamos ponernos de acuerdo en cosas fundamentales, aunque no vayamos en la misma plancha electoral. Y espero y deseo que no se cumplan los que vaticinan que las próximas elecciones será una guerra sin cuartel entre Podemos y Izquierda Unida. Espero que eso no se vea. Porque cuando los pobres se pelean, algún rico siempre se beneficia. Y yo creo que esa es la tesitura en la que estamos. Pero de todo esto que acabo de hablar,
tienen ustedes un libro que pueden comprar a la salida de esta reunión. Muchas gracias.